desde casa, pero echándole más horas que de las que tiene el día, ¿no? Sí, porque la verdad es que ha habido una expansión de la actualidad informativa, hay una demanda informativa por conocer la última hora de la propagación de esta pandemia en Canarias y específicamente en Lanzarote, y es de agradecer también en ese sentido pues la comparecencia pública que ha tenido hoy la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, para dar detalles, porque es importante la información tanto en el plano positivo como en el negativo. Y en el plano positivo, yo creo que ha sido tranquilizador saber que hay más de medio centenar de respiradores disponibles ya en el Hospital José Molina Rosa. Eso sin contar los de la sanidad privada. Hay un hospital privado en la isla que ahora mismo está a disposición también de la sanidad pública. Ayer mismo el gobierno de Canarias utilizaba un hospital en Tenerife, que es la isla más afectada por el coronavirus, con mayor número de casos, y también avanzó que hay unos 10 respiradores más que estarían en Lanzarote en las próximas fechas. Entonces, en ese sentido, para las personas que peor lo pasen, pues que peor sobrelleven la enfermedad, parece que en principio estaría garantizada esa asistencia, que es una de las grandes preocupaciones cuando hablamos de personas mayores o con afecciones respiratorias, ¿no? Eso yo creo que ha sido tranquilizador, y que la presidenta haya dado ese dato creo que despeja también muchas incógnitas y muchos comentarios, muchos bulos desinformados que ahora mismo estaban circulando también. Porque ahora mismo hay 19 personas ingresadas, hay 4 casos en la UMI, que son evidentemente los que sí o sí precisan de Sí. respiradores. Estamos hablando que estaríamos contando en los próximos días con 60 respiradores, e insisto, ahora mismo hay 19 ingresados. Muy mal se tienen que dar las cosas, y esperemos que no sea así, naturalmente, para que se pueda llegar a echar en falta más medios, ¿no? Sí, hay que poner en contexto también que los 44 casos activos que al menos hasta esta mañana había en Lanzarote son, a nosotros nos parecen muchos, a los ciudadanos les parecen muchos obviamente, pero en comparación con el conjunto de Canarias, donde hay más de 1.200 casos acumulados, pues es relativamente una dimensión manejable por parte de los responsables sanitarios y por parte de los recursos de los que disponemos a día de hoy. Esperemos que el incremento de test que se van a empezar a efectuar desde esta misma semana, en torno a los 100 diarios, según han confirmado tanto desde el Cabildo como responsables sanitarios, pues eso dé una medida más real de los casos que existen en Lanzarote, y también sobre todo que las medidas de confinamiento que las personas están llevando a cabo, casi todas de forma responsable, la mayor parte de la población, pues eso tenga una traducción en que los casos se vayan atenuando y en próximas fechas se llegue a ese tan ansiado pico de la epidemia que el presidente Ángel Víctor Torres estimó que sería en torno al 5 o 6 de abril, y a partir de ahí vaya descendiendo paulatinamente, como ha ocurrido en otros países y en otras zonas donde la epidemia comenzó antes. Todos nos fijamos en lo que está ocurriendo en China. Yo creo que eso tiene que ser la medida real también para asumir que van a ser al menos 2 meses muy duros de confinamiento y de medidas de protección, y que a partir de entonces pues el mundo paulatinamente volverá a ser algo parecido a lo que era, porque seguramente haya que seguir con ciertas medidas de precaución durante los próximos meses y también incluso a medio y largo plazo. De eso a mí no me cabe ningún género de duda. Hola, Manu. ¿Qué tal, Paula? Yo quería preguntarle, dadas las circunstancias, muchas veces la gente por el miedo, ¿no?, que es normal que tenemos ahora mismo, la paranoia y demás, se lanzan pues a hacer determinadas críticas sobre todas las instituciones y demás, pues como comentábamos en muchas ocasiones, por ejemplo, por la ausencia de material sanitario o por otras muchas necesidades. ¿Usted considera que desde las instituciones se está haciendo todo lo posible, es decir, que están poniendo todo de su parte para paliar estas necesidades? Yo creo que al menos las instituciones locales, cabildo, ayuntamientos, están haciendo un esfuerzo. Evidentemente, nadie preveía seguramente en esos ámbitos administrativos que algo así podría ocurrir, ¿no?, que algo así iba a suceder. Y en ese sentido están centrando, y a lo que tenemos nosotros que prestar atención es si se están cumpliendo pues esos dispositivos de emergencia y de atención a las personas más vulnerables, que son la parte más débil
de la sociedad y que ahora mismo requieren mayor atención. En ese sentido, parece que sí se está cumpliendo con ese requisito que se le exige a la institución más cercana, pues de atender a las personas que no tienen garantizada la alimentación, a las personas dependientes, a las personas que requieren de la atención social ya de forma regular, más aún en esta situación de estado de alarma. Y luego hay críticas, eso no se puede obviar. A la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Las hemos escuchado, visto y leído por parte de sindicatos, por parte de profesionales. Y hay un detalle que el propio Ángel Víctor Torres ayer en su comparecencia, que ya se está haciendo habitual, reconocía. Hay un 20% de casos de positivos por coronavirus en el ámbito de los sanitarios. La media nacional está en torno al 14-15%. Hay en torno al 5-6% más de contagios en el ámbito sanitario canario que en el resto del conjunto del país. Y eso sí es significativo. Reconoció Ángel Víctor Torres que eso era inaceptable y, en cierta medida, pues esos contagios probablemente, uno no es experto obviamente en estas cuestiones, probablemente estén vinculados a la falta de medidas de prevención, al menos las que tenían o de las que disponían en el primer momento de expansión de la pandemia. Y eso sí es un dato preocupante, que 2 de cada 10 contagiados en Canarias sean sanitarios, que son los que tienen que luchar contra esta enfermedad, contra la expansión de este virus, sí debe ser motivo de preocupación. Y ahí tiene que haber un esfuerzo máximo, creo yo, es una opinión muy subjetiva, por parte de los responsables sanitarios para revertir al máximo esa situación y que no se propague, porque entonces sí entraríamos en un problema muy serio, muy grave, si los que tienen que combatir la enfermedad en primera línea son los que están cayendo, ¿no? Eso sí que no lo podemos obviar, existe la crítica de los profesionales y hay que contarla. Desde luego, y en ese sentido, aquí en Lanzarote al menos, yo creo que somos bastante afortunados por cuanto la información fluye, a mi juicio, no sé qué opinarás tú, Manu, de una manera absolutamente aceptable. Quiero decir, estamos en una situación donde se requieren respuestas, entre otras cosas, para conocer qué es lo que tenemos a nuestro alrededor y, sobre todo, para neutralizar la cantidad de bulos, de fake news, de mentiras directas, interesadas, de intoxicación, etcétera. Y a mí me da la sensación de que se está gestionando bastante bien la información que fluye desde la Administración hacia los medios de comunicación y de nosotros hacia la población en general, fundamentalmente del área sanitaria, que siempre pues ha sido, sí, como es lógico, ¿no?, una especie, digamos, de lugar semicerrado para no dar según qué datos, herir sensibilidades, etcétera, etcétera. Al menos en la última semana, Jaime, yo debo reconocer al menos, en fin, opinar subjetivamente, que los primeros días la información no fluía con tanta celeridad, se conocían datos a cuentagotas, las confirmaciones oficiales en el caso de la isla pues eran difíciles de recabar, pero ha cambiado la dinámica y eso es importante porque en este caso, para tener a la población plenamente informada y concienciada de lo que ocurre, es necesario conocer la dimensión del problema, que eso es importante, pero también los recursos de los que se dispone, porque, la población debe estar preocupada, concienciada, pero también tranquila en el sentido de que si existen unos recursos disponibles deben de ser conocidos y en ese sentido también pues los responsables sanitarios han tenido que adaptarse a las circunstancias y trasladar la información precisa. En ese sentido, desde el fin de semana pasado se informaba, Jaime, lo habrán comentado también, que se ha reorganizado el Hospital Dr. José Molina Rosa para tener pues, las habitaciones disponibles ante un posible repunte de los casos de coronavirus en la isla. Y eso es importante, que haya un plan A, un plan B, un plan C y un plan D y situarse en el peor escenario. Hay un detalle importante que a lo mejor pasó desapercibido en la intervención de este lunes de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, por vía telemática, y es que se ha valorado incluso la habilitación de un hospital o de un centro hospitalario provisional junto al doctor José Molina Rosa. Eso ya ha ocurrido en Tenerife. Este fin de semana ya se estaba habilitando el recinto ferial de Tenerife para poner allí 180 camas del Servicio Canario de Salud y trasladar a pacientes. En otras islas se ha valorado también esa opción. Aquí en Lanzarote podríamos incluso
hasta medicalizar hoteles que han quedado ahora mismo vacíos, y hay buena disponibilidad por parte de algunas cadenas hoteleras, como ha quedado demostrado. En ese sentido, da la impresión de que sí, la planificación está sobre la mesa en el caso de que fuera necesaria. Esperemos que los casos en Lanzarote se atenúen, llegado el punto, y no se llegue a tener que recurrir a esas medidas. En Tenerife sí, porque es la isla más saturada de casos, donde se ha probablemente descontrolado más esta pandemia, y esperemos que en el caso de Lanzarote y, en fin, otras islas no capitalinas, donde también parece que está más controlada la situación, no se llega a esos extremos, pero está bien que las autoridades sanitarias los contemplen en caso de que fuera necesario. Bueno, y una última cosa que tiene que ver con un momento en toda esta crisis sanitaria que se nos puso un poco un nudo en el estómago, al menos a nosotros, supongo que también en todas las redacciones y en todos los hogares, y es que cuando se confirmaron los casos positivos en la residencia de Las Cabreras. En fin, todavía no ha pasado el tiempo necesario de cuarentena para saber si ya va a ir o no. Se va a ir o no conociendo más casos en Las Cabreras, pero en principio da la sensación de que el tema ha estado un tanto bien controlado, ¿no? Que no se han ido conociendo más casos. De usuarios, o sea, de mayores que residen en la residencia Domingo Guzmán de Las Cabreras, y quedan análisis por hacer, o al menos eso se entendió en la comparecencia de la presidenta del Cabildo. Quedan análisis por hacer, pero parece que no hay tampoco una extensión generalizada del coronavirus entre los usuarios de la residencia. Por poner una comparativa, hay en la isla de Tenerife centros con 20 y pico usuarios, todos contagiados de este coronavirus. Entonces, entre comillas, ya ha pasado pues más de una semana desde que se conociera el caso el primer caso en la residencia de un sanitario, y parece que la situación está más o menos controlada. Esperemos que sí, porque obviamente son personas de riesgo, y en ese sentido hay que destacar también la transparencia del Cabildo de Lanzarote y de Dolores Corujo y su equipo con este asunto, porque lo más fácil para para un gobierno que está en medio de una crisis es tratar de dosificar la información y tratar de incluso pues de que alguna no se haga pública de forma inmediata. En cambio, el Cabildo de Lanzarote primero intervino de madrugada incluso para poner a salvo al resto de usuarios y de esa residencia, y luego pues informó de cuál era la situación, de qué se iba a hacer, de cómo se iba a desinfectar las instalaciones, y de cómo se iba también a proceder a efectuar los test necesarios para confirmar o descartar que hubiese casos entre la población residente de la residencia. Entonces, en ese sentido, también hay que destacar bueno, en fin, el papel del Cabildo Insular de Lanzarote en este caso, que está siendo notable, ¿no? Esperemos que el resto de test que ahora se van a incrementar, pues no se ceben los positivos con esa población mayor, porque estamos viendo que lamentablemente se cumple el patrón en la isla de Lanzarote. Han fallecido 3 personas, las 3 de avanzada edad, y entre los que están ingresados y en unidad de medicina intensiva, también por las informaciones que se acceden, las informaciones que se conocen, son todas personas, o mayoritariamente personas de avanzada edad, que son las que más están sufriendo el embate de esta pandemia, y lo vemos, por ejemplo, en las residencias de mayores de Madrid y en los hospitales de Madrid, como son la población más sensible y a la que hay que prestar ahora mayor atención. Desde luego, pues en la responsabilidad individual de cada uno está el no ir a peor, el quedarse en casa, el hacer caso y el ser solidario, y nunca mejor dicho, porque uno puede decir, no, si me da el coronavirus, da igual, pero yo soy fuerte. No, lo que pasa es que estás ocupando una plaza en la sanidad que seguramente otra persona la va a necesitar, y lo que no ha de llegar es el momento en que colapsemos por nuestra irresponsabilidad las plazas hospitalarias que luego sí otras muchas personas puedan necesitar. Por eso debemos de quedarnos en casa. Manu, muchas gracias. Jaime, para lo que necesites aquí estamos. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo.